En la clase de hoy veremos las infecciones virales que afectan al sistema nervioso. Comenzaremos con una introducción general y luego iremos viendo los distintos agentes virales involucrados. ¿En qué radica la relevancia de las infecciones virales del sistema nervioso? En general no son tan frecuentes, pero el tema, la gravedad en sí, radica en que pueden ser letales y tienen secuelas que pueden ser importantes. Entonces, siempre radican en una emergencia, cuando se presenta ya sea infección del sistema nervioso central o también periférico. Entonces, su diagnóstico necesita ser rápido para poder tener un manejo que va a ser muy importante para el pronóstico de ese paciente. Se cuenta con medios diagnósticos actualmente y en algunos casos terapéuticos. Por eso es muy relevante poder realizar un diagnóstico en tiempo oportuno y lo antes posible. Aquí tenemos un esquema del sistema nervioso, donde encontramos el sistema nervioso central y el periférico, toda esta zona, y los principales tipos de virus asociados a distintos síndromes o cuadros, como pueden ser meningitis, producidos principalmente por enterovirus, herpes simplex tipo 2, parotiditis y HIV, encefalitis, producidos principalmente por virus herpes simplex 1 y 2 también, virus de la rabia, arbovirus y otros. Otras cuestiones de síndromes pueden ser, por ejemplo, panencefalitis esclerosante subaguda, sarampión, que es el principal agente etiológico que lo produce. Este tipo de patología y este tipo de infección las vamos a ver más adelante en la clase de virus exantemáticos. La leucocefalopatía multifocal progresiva producida por otro tipo de virus, el JC, encefalitis subaguda espongiforme, en realidad acá no es producida por virus, sino por priones, y también podemos encontrar en el sistema nervioso periférico las mononeuritis, que en general están asociadas a virus herpes simplex y varicela zoster, que esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la clase de virus herpes, de la familia herpes viridae, y polineuritis, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que está asociado a distintos agentes virales como Epstein-Barr, varicela zoster, citomegalovirus y también otros, hasta Zika. Este síndrome, el de Guillain-Barré, es un trastorno en el cual el sistema inmunológico del cuerpo ataca aparte del sistema nervioso periférico. Esto ocurre porque estos virus, cuando infectan, exponen parte del componente celular en la membrana del virus, entonces el sistema inmune lo detecta ahora como algo extraño. Normalmente ese tipo de antígenos no estaba expuesto al sistema inmunológico. Entonces, en la clase de hoy nos vamos a referir principalmente a dos cuadros, a meningitis y a las encefalitis. En realidad, muchas veces lo que se produce es una meningoencefalitis. Y vamos a profundizar en algunos de ellos, sobre todo los principales agentes etiológicos de estos cuadros, como son enterovirus, parameningitis, herpes simplex tipo 2, parotiditis. HIV lo vamos a ver en la clase pertinente para este tipo de virus. Y con respecto a encefalitis, vamos a ver virus herpes simplex tipo 1 y 2, virus de la rabia, y algunas nociones sobre arbovirus, porque eso se va a ver en profundidad en la clase correspondiente. Entonces aquí tenemos un esquema para ubicarnos en el sistema nervioso central, donde encontramos al encéfalo recubierto por las membranas denominadas meninges. Y aquí la médula espinal, para entender entonces a qué cuadros nos vamos a referir en cada caso. Las infecciones virales entonces asociadas al sistema nervioso central, que nos otorgaba un cuadro el Ministerio de Salud para tener en cuenta qué tipo de muestras tomar para cada uno de ellos, aquí encontramos rabia, arbovirus, enterovirus, herpesvirus, parotiditis y el virus de la corion meningitis linfocitaria.
con las distintas muestras, entonces biológicas recomendadas que vamos a ir viendo ahora a lo largo de la clase. A este cuadro hay que sumarle y tener presente HIV, porque en la primoinfección con HIV puede cursar con algún trastorno, como puede ser meningitis, algún trastorno del sistema nervioso central. Luego también, además de meningitis, puede cursar más adelante, ya con otros cuadros, como puede ser demencia, pero no nos estamos refiriendo a eso, sino en este caso, sobre todo, a meningitis, al principio de la infección por HIV. Y sobre todo aquí hacer foco o hincapié en los enterovirus, porque van a ser los principales agentes etiológicos involucrados en las meningitis. ¿Cuáles son las vías de ingreso entonces de los distintos agentes al sistema nervioso central? Ya habíamos visto en una de las primeras clases que pueden ser varios, como por ejemplo picaduras de mosquito, como en los casos de los arbovirus, mordeduras de animales, como rabia, transfusión sanguínea, citomegalovirus, HIV y otros, trasplantes de órganos, como rabia, que se ha visto, por ejemplo, en trasplantes de córnea, a través de vacunas, obviamente no es con intención, sino que a través de la vacuna se puede generar el ingreso de algunos de estos patógenos. Vía respiratoria, parotiditis, sarampión, adenovirus y otros. Muchos de estos virus en sí tienen una infección característica en otros órganos, pero pueden también producir patologías a nivel del sistema nervioso, en algunos casos central y periférico también en otros. Vía entérica, enterovirus, adenovirus, por saliva, como es el herpes simplex, citomegalovirus, Epstein-Barr, en forma venérea, también virus herpes, citomegalovirus, HIV, otro retrovirus como es el HTLV, y transplacentaria, aquí hay algunos ejemplos, pero hay otros, rubiola, citomegalovirus, HIV, Zika, actualmente. Y las vías de diseminación habíamos visto que podían ser vías neural, es decir, que el virus entraba en las terminales nerviosas y por transporte retrógrado llegaba al soma de las neuronas. Podía ser a través de infección en epitelios y de ahí llegar a tener contacto con las terminales axonales o también a nivel de células musculares. También puede producirse a través de la cintilla olfatoria, y la vía hematógena, que era cuando se podía atravesar la barrera hematoencefálica, ya sea porque podía replicar en las células endoteliales o podía pasar por transporte pasivo o podía infectar a células del sistema inmunitario y entonces atravesar la barrera hematoencefálica. Aquí tenemos distintos ejemplos como poliovirus, West Nile, HTLV también 1 y otros más. Entonces, ahora sí vamos a enfocarnos en los cuadros de meningitis y encefalitis. ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos de estas enfermedades? Los generales son síndrome febril de más de 38 grados, hay compromiso del estado general, rechazo del alimento, irritabilidad sobre todo en lactantes, hipertensión endocraniana, cefaleas, náuseas, vómitos. Y a esto hay que sumarle distintas características, signos y síntomas si son meningitis o encefalitis. De encefalitis va a estar comprometido entonces la materia gris, es decir, el encéfalo en este caso. Hay compromiso de conciencia en un sentido o alteración de depresión o excitación, alternancia, perdón, de depresión o excitación. Esto cuando el médico está realizando entonces la anamnesis va a notar ciertas características en el paciente que lo hacen sospechar de una encefalitis. Tiene que haber pérdida de reflejos, hay alteraciones, entonces que lo van a hacer sospechar más de encefalitis que de meningitis, de este compromiso entonces del encéfalo. Con respecto a meningitis, los signos son meningios, sobre todo se va a producir la rigidez de la nuca y columna, dolor ocular. Entonces, tener presentes alguna de estas diferencias
para los casos de meningitis y de encefalitis. En realidad, como les dije hace un momento, muchos de los virus, la mayoría produce cuadros de meningoencefalitis. Con respecto a la meningitis, entonces los síntomas aparecen de 3 a 6 días después de la exposición. El inicio es repentino, de fiebre con dolor de cabeza, rigidez del cuello, dolor ocular y sensación de malestar general. También puede haber vómitos, sobre todo en los lactantes, o de diarrea. Las muestras. Para todos estos casos vamos a tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo a través de la punción lumbar. Se va a tomar cantidad suficiente para 3 tubos, mínimo en algunos se recomienda 4, pero mínimamente 3 tubos, porque de ellos se va a estudiar un tubo para estudios citoquímicos y los otros para estudios bacteriológicos y virológicos. Aquí tenemos la foto entonces de la zona donde se va a realizar la punción lumbar y la obtención del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué características tiene este líquido cuando estamos frente a infecciones virales? Se va a realizar el estudio de la bioquímica general, es decir, que se va a analizar glucosa, proteínas, albúmina, también lactato. Muchos de estos marcadores ya nos dan un screening para sospechar entre infecciones bacterianas o de origen aséptica, en las cuales se encuentran las infecciones virales. También se va a realizar estudios de inmunocitoquímica, cuantificación de inmunoglobulinas totales, perfil electroforético de proteínas. Con respecto a la microbiología, se va a hacer una tinción rápida para poder analizar la presencia de bacterias y también se va a realizar el cultivo, entonces, para analizar bacterias, hongos. Aquí tenemos que tener en cuenta, entonces, que dentro de los análisis de microbiología también va a estar el análisis y la búsqueda de agentes virales, que esto vamos a ver más adelante en cada uno qué es lo que se va a realizar, pero principalmente va a ser mediante la reacción de PCR o RT-PCR de acuerdo al tipo de agente viral. La hematología, recuentos celulares, evaluación de leucocitos polimorfonucleares y de linfocitos, y la citopatología también, evaluación de células malignas. Entonces, en el examen directo al microscopio del líquido cefalorraquídeo, sobre todo lo que se va a mirar es la presencia de bacterias, hongos, micoplasmas, que ya pueden estar orientando hacia la etiología o el tipo de etiología de la infección. También se pueden encontrar un tipo de células que son grandes, que tienen un citoplasma vacuolado, que se tiñen débilmente y que pueden ser visualizadas en pacientes que tienen episodios recurrentes de meningitis aséptica. Esta meningitis es la llamada Majoret, entonces las células recibieron también ese mismo nombre y se producen por infecciones por herpes simplex tipo 2. Esto obviamente es orientativo, no es de diagnóstico. Entonces aquí podemos ver las características que tiene el líquido cefalorraquídeo en las infecciones virales, en las meningitis virales. El líquido es claro, incoloro, tiene una presión aumentada, las proteínas están ligeramente aumentadas o normales, la glucosa es normal o ligeramente aumentada, el lactato es normal y la cantidad de células, si bien existe pleocitosis, es de 50 a 1000 células por milímetro cúbico. Recordemos que en las infecciones bacterianas es mucho mayor la pleocitosis que se genera. Y sobre todo, el tipo de células encontradas con predominio de linfocitos. Sin embargo, recordar que al principio del cuadro de meningitis va a haber un predominio de polimorfonucleares, pero luego va a ser el pasaje hacia un predominio de linfocitos. Entonces aquí tenemos en este cuadro repasando entre las diferencias entre el líquido cefalorraquídeo de infección viral versus bacteriano. Con respecto a los leucocitos, en el viral predominio entonces linfomonocitario
y en el bacteriano predominio de neutrófilos. Con respecto a la glucosa, va a estar aumentada o normal en la de etiología viral y disminuida en el bacteriano. Esto puede ser por el mismo tipo, o sea, que el mismo agente, las bacterias estén consumiendo la glucosa, o también por la cantidad muy elevada de células blanco que también la utilizan a la glucosa. Con respecto a las proteínas, en el viral va a estar levemente aumentada, en cambio en el bacteriano va a estar muy aumentada. Aquí también tenemos que tener en cuenta que si hay daño en la barrera hematoencefálica y hay trasvasación, entonces también de proteínas, o el incremento también de inmunoglobulinas en cada una de ellas. La presión levemente aumentada en la viral y muy aumentada en el bacteriano. Entonces, todo esto ya es orientador del tipo, entonces, de infección, que si es viral o bacteriana, que está produciendo ese cuadro de meningitis. Aquí les dejo otro cuadro para que puedan comparar además con tuberculosis, la meningitis producida por tuberculosis y por criptococo. Con respecto a la conservación de la muestra, para el análisis virológico tenemos que tener presente que tiene que ser transportada en hielo, hasta por 48 horas puede estar, y por largos periodos directamente ya hay que congelarlo, entonces a menos 70 grados. Dependiendo de lo que se quiera realizar, si es aislamiento viral, tener muy presente entonces que muchos virus pierden la infectividad, ¿sí? Son sometidos a ciclos de congelamiento y descongelamiento. Lo que actualmente más se utiliza es el diagnóstico por biología molecular. Entonces, en este caso, la conservación de la muestra también puede realizarse a menos 20 grados centígrados y es una muestra bien conservada, se puede realizar el estudio pertinente.